Cuando quieras, Rubén, ya está corriendo la grabación en YouTube. Perfecto, ya estamos. Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, en la última clase estuvimos hablando más de la parte de adaptaciones morfológicas. Hoy ya lo vemos, vamos a verlo más funcional, ver la estructura del funcionamiento del consumo de oxígeno, eh, algo de fuerza y algo de control motor. Así que va a ser una actividad bastante más práctica. Como siempre, cuando quieran, hacen preguntas, las preguntas. Eh, Consumo de oxígeno es el gold estándar del entrenamiento de la resistencia. Es una prueba que se puede usar en diferentes dispositivos, tanto de carrera, de remo, de bicicleta, hasta en la natación, en aparatos especiales. Y el estudio, si ustedes se acuerdan de la diapositiva del otro día de Hill, eh, el estudio es, voy a parar así, no, no, eso. Eh, Se hacen diferentes características a partir de la intensidad, la, la duración y la distancia a recorrer. La base es lo mismo que ustedes vieron de Hill, es un trabajo donde se analiza velocidad, en este caso kilómetros por hora, y se analiza en ordenadas diferentes componentes de parámetros fisiológicos. Obviamente que el principal, el que están mirando ahí, es consumo de oxígeno, o VO2. Como les planteé el otro día, el consumo de oxígeno aumenta en forma lineal en función de la intensidad del esfuerzo. Y hay una parte de, que se mantiene, se aumenta proporcionalmente y después una parte donde hay un amesetamiento. Esto es consumo de oxígeno. La duración del esfuerzo dependerá de las características del deporte. Si es un deporte de resistencia, por ejemplo, de bicicleta de ruta, cada etapa pueden ser 15 minutos. En deportes como el fútbol, deportes de carrera más corta, por ejemplo, 5.000 metros, generalmente son etapas de un minuto. Y maratón puede ser 2 o 3 minutos la etapa. ¿Qué es la etapa? Es la velocidad a la cual corre esa persona. Generalmente, si bien hay mecanismos de rampa, digamos, utilización de cintas, de aumento progresivo de la intensidad todo el tiempo, en general se usa en escalera. Son más baratas las cintas, es decir, vos usás un minuto esa misma velocidad. Por ejemplo, puede ser 8 kilómetros o puede ser 10 kilómetros. Generalmente, si el atleta o el deportista es más o menos bueno, arrancan en 10 kilómetros por hora. Si el deportista es eh, de peor nivel, puede arrancar de 8 kilómetros por hora. Depende del nivel. Acá, obviamente, que hay un análisis de la velocidad
pero que eso depende el sujeto cuánto va a terminar, depende cómo se va a adoptar. No es que es una velocidad estándar. En general se dice que un futbolista de buen nivel va a terminar a 17, 18 kilómetros por hora, pero por ahí termina a 15. Es decir, que la velocidad de carrera final del test depende de las características fisiológicas, biomecánica, rendimiento, nivel de rendimiento, muchas variables. Pero lo importante es que ustedes van a ver que siempre en cualquier sujeto la frecuencia del consumo de oxígeno en cualquier sujeto, la curva es constante, en linealidad con respecto al consumo de oxígeno. Esto es en todos los sujetos. Es más, si vos analizás, por ejemplo, acá en La Plata se ve, hay una cinta para caballos, al caballo le pasa lo mismo que le pasa al ser humano. Sí, no hay otras diferencias fisiológicas. Le pasa exactamente lo mismo. Lo que existe en la persona es que pueden tener amesetamiento o terminar sin llegar al amesetamiento. Y eso, como decía el otro día, depende mucho del nivel de rendimiento que tenga el sujeto. Cuando el tipo está mal entrenado, realmente se fatiga antes de terminar, de llegar a ese mesetamiento. Generalmente, cuando llegan al mesetamiento, por ejemplo en el fútbol, se agotan entre 1 a 2 minutos después de finalizar la etapa máxima de consumo de oxígeno. Es decir, a este punto llegan 2 o 3 minutos. Y ahí, perdón, 1 o 2 minutos, y lo habitualmente es que ahí se bajen de la cinta porque no pueden sostener la velocidad de carrera. Cuando hablamos consumo de oxígeno, no hablamos de velocidad máxima, porque el sujeto viene corriendo y viene fatigado. Lo que hablamos es la velocidad aeróbica máxima. La velocidad aeróbica máxima es el punto de inicio del plató. Es cuando ya no puede aumentar el consumo de oxígeno. Esto es la velocidad aeróbica máxima, que en general está en un valor cercano a la mitad del consumo de oxígeno. Perdón, a la mitad de la velocidad máxima. Es decir, si un sujeto tiene una velocidad máxima de 17 kilómetros por hora, va a tener una velocidad máxima de carrera, ¿no? Aeróbica, de más o menos 30, 32 kilómetros por hora. Esa es la diferencia entre la velocidad máxima de carrera y la velocidad aeróbica máxima, que es la que estamos midiendo en términos de resistencia. ¿Se entiende? Profe, ¿podrías repetirlo? Porque la verdad que no me quedó muy claro. ¿Ves? Si vos mirás este gráfico, vos ves que este sujeto llega a su máximo consumo de oxígeno a una velocidad de 17 kilómetros por hora. Eso se le llama velocidad aeróbica máxima. Son 17 kilómetros por hora. Si yo a ese mismo sujeto lo que le mido es una prueba de, por ejemplo, 30 metros de máxima velocidad, esos 30 metros los va a recorrer no a esta velocidad, sino los va a recorrer a una velocidad mucho mayor. Por ejemplo, 30 kilómetros por hora. Así que una cosa es la velocidad aeróbica máxima, que es la velocidad que alcanzó en el consumo de oxígeno, y otra cosa es la velocidad máxima de carrera de un sujeto, que son menos de 10 segundos. Y acá corrió 12 minutos. ¿Se entiende? Porque fíjate, en cada etapa tiene una
eh, es un minuto, va sumando los minutos de la etapa y llega un momento, se fatiga a una velocidad obviamente mucho mayor. Y es un esfuerzo aeróbico, no es un esfuerzo anaeróbico. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ahora, nosotros vamos a analizar no solo vamos a analizar consumo de oxígeno, podemos analizar otras variables fisiológicas. Por ejemplo, acá, fíjense en el video, lo que vamos a analizar, ácido láctico. Vamos a medir ácido láctico en sangre. ¿Sí? En este caso, en el dedo. ¿Cómo es la curva de ácido láctico? No es una curva lineal como el consumo de oxígeno, sino es una curva que trabaja, históricamente trabaja de muchos, cada persona tiene su curva, pero pedagógicamente nosotros tenemos una curva de 3 zonas. Si ustedes miran acá, van a ver una primera zona donde tienen el ácido láctico de reposo, una segunda zona que tienen ácido láctico controlado y una tercera zona que van a tener a nivel del consumo máximo de oxígeno, se va a disparar el ácido láctico. Son las 3 zonas de entrenamiento típicas aeróbicas. Es decir, una vez acá tienen un consumo de oxígeno, era muy joven yo en este momento, un consumo de oxígeno, entra y sale los gases y analizamos no solo las características de la respiración y inspiración, sino además podemos analizar las características de la concentración de ácido láctico en sangre, que es lo que vieron en un momento anterior. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, nos da mucha información esta estructura. Primero, porque se analiza que se le llaman a estas 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3. Hay un autor que se llama Skinner y Merleran que le pusieron a este sistema de análisis sistema trifásico. Es decir, una fase inicial, una fase media, una fase final. Siempre hablamos, y esto es muy importante que lo entiendan, estamos hablando de esfuerzos aeróbicos, no anaeróbicos. Estamos hablando siempre cómo son los esfuerzos aeróbicos. Y fíjense que la última parte es una parte con mucho ácido láctico, pero es parte del sistema aeróbico. No se tienen que confundir con un esfuerzo anaeróbico, que suelen ser esfuerzos muy cortos. Por ejemplo, 30 segundos, máximo 1 minuto. Acá estamos hablando de esfuerzos de mínimo 6, 7, 8, 12 minutos. Y es siempre aeróbico. Ustedes tienen acá esas 3, ¿sí? ¿Qué significa esas 3 fases del entrenamiento o del esfuerzo físico? Que la primera fase, que es la inicial, es un esfuerzo muy suave. Es casi, ¿vieron cuando dicen regenerativo? ¿Salen a trotar suavecito? Bueno, es un trote suave. Esta es la primera fase. Es donde una persona habla, se comunica con el otro, va trotando, es como una pequeña entrada en calor. Que obviamente, si yo voy a correr, voy a ir a subir una montaña, la voy a hacer a esa velocidad.
muy suave. No significa que no me termine cansando si estuve 2 días caminando, ¿no?, en la montaña. Yo me puedo cansar por intensidad o me puedo cansar por volumen. Entonces, en esta característica yo corrí 30, 40 minutos y no me pasó nada. Lo hice muy suave. No me agité en ningún momento a esta velocidad que te digo que Skinner y Marlena le decían la segunda fase. La segunda fase, perdón, esta era la primera. La segunda fase, que va promedio entre 4 y 5 milimoles de lactato, ya es de un entrenamiento de volumen a una velocidad, fíjense, menor que lo que sería lo máximo, pero ya son entrenamientos pueden ser 40 minutos, 50 minutos, 1 hora y media, ya es un entrenamiento, que ya tenés muy poca fatiga, muy poca agitación. Se dice que cuando vos podés, corriendo, podés hablar, podés decir una palabra esdrújula y no se entrecorte, pero ya estás hablando de una velocidad de entrenamiento. Obviamente, más pensado en el deportista de resistencia. Ahora, ya la tercera fase es una fase que, por ejemplo, el ácido láctico va aumentando permanentemente a lo largo de esta fase. Por lo tanto, yo hasta ese punto, yo puedo correr continuo. Pero a partir de este punto, yo no podés correr continuo. Tenés que hacer lo que se llama entrenamiento de intervalos. Es decir, corro 1 minuto y medio, paro, corro 1 minuto y medio, paro, corro 1 minuto y medio, paro. Es decir, la concentración de lactato, si yo no la regulo, realmente me fatiga rápidamente, en términos de 6, 8 minutos. Por lo tanto, los entrenamientos de resistencia pueden ser continuos hasta este punto o pueden ser intervalados hasta este punto, a partir de este punto. Pero yo no puedo tener entrenamientos continuos a partir de ese punto, que es lo que se llama umbral anaeróbico o umbral lactasia. Es decir, hay un punto que se llama umbral aeróbico y el segundo punto es umbral anaeróbico. Esto cambió mucho el nombre. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo umbral anaeróbico si todavía estamos en aeróbico? Bueno, este es un nombre de hace 40 años. Hoy ya se le llama, básicamente, máximo estado estable de lactato. Y este es el punto que antes se le llamaba umbral anaeróbico. Para nivel de ustedes, mientras lo entiendan, está importante. Si esto lo discutís en un converso internacional, obviamente te prenden fuego. Pero a nuestro nivel, para empezar a entender, estamos bien. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, permiso. Entonces ahí sería como que en ese segundo umbral, donde todo lo que yo produzo de lactato, yo lo elimino también. Claro, sí, lo eliminas. Pero ¿qué pasa? En esta tercera fase es más lo que producís que lo que eliminás. Por lo tanto, si vos mantuvieras la carrera, te vas a fatinar rápidamente. ¿Por qué?
porque se dice que las tasas de producción son mayores que las tasas de remoción del lactato. Por lo tanto, cuando estás en este nivel, por eso vos necesitas pausa actividad, porque si no, rápidamente te fatigas por las tasas de remoción, cosa que no pasa en la segunda fase. Por lo tanto, no se puede entrenar nunca, nadie, independientemente del nivel, se puede entrenar en sistemas continuos en esa fase. Por la relación que se dice producción de ácido láctico a través, porque te falta oxígeno, y remoción de láctico, porque es decir, vos tenés como una cascada que si vos tenés te falta oxígeno, vas a aumentar el ácido láctico. Y si vos tenés el oxígeno mejor, vas a bajar el ácido láctico. Entonces, ¿qué haces vos? A ver para que se entienda, porque es otra diapositiva, pero quiero que lo puedan. Vos fíjate, en esta diapositiva, si vos tenés, esta es la frecuencia cardíaca, tenés esfuerzos, pausa, esfuerzo, pausa, esfuerzo, pausa. Entonces, entre cada esfuerzo hay una pausa. Entonces, aprovechás la pausa para producir, limpiar el ácido láctico, y durante el esfuerzo aumenta en este caso, es frecuencia cardíaca, pero va muy de la mano del ácido láctico. Entonces, vos necesitas construir una persona que tenga ácido láctico, pero de tal manera que yo entreno con ácido láctico, voy a la pausa. Entreno con ácido láctico, voy a la pausa. En este caso eran entre 200 y 400 metros de carrera, ¿no? Perdón, profe, pero Sí, entonces, o sea, eso de los intervalos se da en entrenamientos para no llegar a la fatiga. Y sí, ahí se mantiene en aeróbico. claro. Entonces, o sea, que si yo ponele, compito y no hago esto de los intervalos, ponele, hago, no sé, 10 kilómetros, ¿no? 10 kilómetros igual no, pero si paso ese umbral sin hacer intervalos, ¿se vuelve No, no, anaeróbico? no. ¿Cómo es? Porque, ¿cómo es el tema del ácido láctico y no hacer intervalos? Me Cuando confunde un hablamos poco de eso con aeróbico. intervalos, cuando hablamos de intervalos, estamos hablando de entrenamiento, no de competencia. Y pero, o sea, ok, pero Dos cosas distintas. y si paso ese, o sea, si no hago el intervalo, o sea, porque en algún momento me saturo de ácido láctico o no. Claro, ¿Cuándo paso del aeróbico al anaeróbico? a ver, una cosa es tener más ácido láctico en sangre y otra cosa es ser anaeróbico. Si yo te mido acá, esto es todo teórico, pero que es un análisis, digamos, que todo el mundo está de acuerdo. Depende qué nivel tiene el sujeto o la deportista, cuánto tiene de nivel. Vos imagínate, por ejemplo, un tipo de nivel, ¿sí? Un deportista, una deportista de nivel, es decir, que es cercano al olímpico, a este nivel corre los 10 kilómetros y solamente 10 kilómetros. Si corre más de 10 kilómetros, teniendo nivel, estoy diciendo, se fatiga, no llega a sostener la velocidad, esta velocidad, en este caso, 13 kilómetros por hora,
no te sostiene entre 10 y acá 20 kilómetros y acá una maratón. Y acá entre 5 y 3 kilómetros, depende del nivel. Digamos, cada paso fisiológico te permite llegar a una determinada velocidad continua de competencia y no te da más. Esto es matemático y es así. ¿Se entiende? Es decir, que si vos querés correr a 10 kilómetros, a 18 kilómetros por hora, te vas a fatigar en 3 kilómetros. Y te fatigas. Si vos querés correr a 13 kilómetros por hora mucho tiempo, lo podés sostener entre 10 entre 15 y 20 kilómetros, depende de tu nivel. Y si te querés correr un poco por arriba del umbral, podés llegar, si sos buenísimo, a 10 minutos, de 10 kilómetros. Sostener esta velocidad, porque lo que tienen que pensar es que la velocidad no solo depende de cuánto corro, depende cómo manejas los sistemas respiratorios mitocondriales. Una persona que maneja mal el sistema mitocondrial se agota rápidamente y no está muy entrenado. Por eso decíamos el otro día que una de las partes más importantes del entrenamiento es cuánto tiempo sostenés un esfuerzo en el tiempo. Es una de las grandes cosas del entrenamiento deportivo. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Profe, permiso. Entonces, Bien. a ver si entendí. Es como que nunca se voy a utilizar solamente un tipo de energía o una vía. Es como que en determinado momento predomina una más que la otra y por eso va a depender de la cantidad de oxígeno que tengo y de mi condicionamiento físico. Claro. Lo que pasa es que, ¿por qué aumenta el ácido láctico? ¿Por qué a este nivel aumenta el ácido láctico? Y es muy simple, porque vos necesitas que aumente el flujo sanguíneo. Al aumentar el flujo sanguíneo, sale el dióxido de carbono y el ácido láctico del músculo, vasodilata y por lo tanto, y además, por ejemplo, disminuye el flujo esplénico. Entonces vos tenés mayor solicitud de oxígeno para los músculos que están trabajando. Si no habría ese aumento de lactato asociado al aumento del BCO2, no tendrías la vasodilatación y la redistribución del flujo que necesitas para alcanzar el máximo consumo de oxígeno. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Ahora, yo estoy un poco confundida con el tema del ácido láctico, Sí. porque, o sea, no entiendo por qué. Si estamos en aeróbico, me aumenta tanto el ácido láctico. Porque, por ejemplo, si Te acabo. si yo hago, no sé, 12 por 200, Sí, y ahí tengo intervalos, sí, pero si yo hago poner muy rápido esos 200, sí. ¿no me voy anaeróbico? Bueno, ¿Cómo? yo te entiendo lo que vos decís. La fisiología moderna de hoy ya no diferencia tan fuerte que sea anaeróbico o aeróbico, sino que hay una integración de los sistemas. Integración de los Ah, claro, sí, ya entendí, ¿Para perdón. qué? Para que el ácido láctico sea utilizado no como un elemento solo de fatiga, sino de una precursor
bioquímico de diferentes funciones, entre ellas la utilización de la vasodilatación para que haya más oxígeno entrando al músculo que necesita oxígeno, si es de las piernas, si es de los brazos, de lo que fuere. Claro, sí, sí. Bien, gracias. Entonces, es muy importante esto lo que están contando, porque obviamente la fisiología tradicional de hace 20 años, 30 años, 40 años, empezó a rediscutir estas cosas. Y hoy ya no se considera el ácido láctico como un hecho solo de fatiga, sino un precursor entre los diferentes tejidos. Imagínate a qué punto, si hoy vos tenés en el músculo, durante la carrera, una molécula de glucosa en la sangre o una molécula de ácido láctico, el músculo prefiere a la molécula de ácido láctico y reservar la glucosa para el cerebro. Imagínate lo importante que es esta redistribución del ácido láctico. Si ustedes quieren leer algo de esto, tienen los trabajos de George Brooks, de la Universidad de Berkeley, que es uno el que definió esta nueva función del ácido láctico hace 30, 40 años, ¿no? Pero que definió esa, que obviamente hoy por ahí la medicina todavía está discutiendo esto, pero esto está bastante ya chequeado y con mucha investigación. Si quieren alguna nota de palabra, George Brooks, quieren estudiar que llama la hipótesis del lactato, del shuttle del lactato, eso lo pueden trabajar perfecto. Y hablando de esto, miren, acá les sumé la curva de la frecuencia cardíaca. Y fíjense que en este punto umbral, la frecuencia cardíaca sigue subiendo, pero no tan rápido como el otro. ¿Por qué? Porque el ácido láctico me hizo aumentar el flujo sanguíneo, pero no es necesario que llegue a tanto frecuencia cardíaca, porque el cambio de esta tercera etapa está dado por la redistribución y no tanto del aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Se ve acá? Frecuencia cardíaca. Esto es muy importante porque tiene que ver con la calidad fisiológica. Obviamente, insisto, todo esto es aeróbico. Esto es el umbral anaeróbico y esto es el umbral aeróbico o máximo estado estable de lactato. Por lo tanto, cada persona este punto lo tiene localizado individualmente y a partir de la construcción de esta curva uno puede organizar los entrenamientos. Siempre hablando de entrenamientos y no hablando de personas mayores o en los no entrenados es menos importante. De todas formas, si ustedes se acuerdan, cuando vieron el lunes pasado, la curva de adrenalina era bastante parecida. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que la persona no deportista, el sedentario, cuando aumenta la velocidad de carrera a un nivel que supera el umbral, le genera una alta respuesta de la adrenalina y esto puede ser perjudicial para la salud. Ahora, dos cosas para que ustedes entiendan. La primera, yo dije que todo este esfuerzo puede ser continuo, pero en realidad yo puedo entrenar intervalado a estas velocidades. Si yo soy muy malo
y solo puedo correr continuo muy despacito, por ahí, decía la compañera, 200 de metros por minuto o 200 metros de velocidad, pero yo lo puedo hacer a menor velocidad, digamos. Yo a la misma velocidad que ocurro continuo, yo digo, en vez de continuo, corre 30, 400 metros, 10 pasadas. Y no importa que yo a este nivel yo podría ser continuo, pero me va a fatigar menos y me va a adaptar mayor. Es decir, que yo puedo manipular la velocidad de carrera y la distancia. No puedo al revés, no puedo aumentar la velocidad a este nivel, pero a este nivel, el llamado velocidad o máxima, o capacidad, yo lo puedo hacer. Entonces, una persona que empieza a entrenar, ¿vos qué le decís? Y la verdad que si no querés empezar a correr y no sabes correr, empezá tranquila. Por ejemplo, empezá 1 minuto por 1 minuto, los primeros 15 días. Y después, ¿qué vas a hacer? 2 minutos por uno. Después, ¿qué vas a hacer? 3 minutos por uno. Siempre quincenalmente. Cuando vos llegaste a los 5 minutos, ahí podés manipular el entrenamiento. Eso es una cosa. La otra elemento muy importante en personas de mediana edad es que yo tengo que manejar la velocidad que me agite poco. Digamos, ¿por qué? Porque cuando yo paso el umbral, la respiración pasa a ser muy importante. Y esto no es bueno para el sedentario. Entonces, cuando el tipo no está bien entrenado, yo puedo controlar la intensidad del entrenamiento sabiendo que llego a un punto que más o menos me la banco, freno. Llego a un punto que más o menos me la banco, freno. No importa a qué velocidad ni qué distancia. Es yendo rápidamente a un volumen que me permite llegar a la agitación, pero controlarla. ¿Sí? Llego un poquito y paro. Llego un poco. Y esto me puede pasar al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos. Lo importante es que cuando yo empiezo a entrenar, no exceda mis posibilidades. Insisto, sobre todo a la gente no tan joven. ¿Se entiende? ¿Estamos? De Sí, acá no Sí, sí. sí. ¿Está bien? Bien. Entonces, fíjense que estamos anteponiéndonos a este esquema que funcionó durante muchas décadas y que hoy ya no le damos tanta pelota. ¿Sí? Una cosa es el sistema anaeróbico láctico, que es el muy cortito, el láctico entre 30 y 1 minuto o más de 1 minuto. Si hoy ya lo empezamos a ver más integrado, ¿sí? Que los sistemas están todos al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en realidad, cuando hablamos hoy de resistencia, estamos hablando de diferentes metodologías para alcanzar los mismos objetivos. Uno es trabajo continuo, es decir, arranco y paro, un intervalado, perdón, continuo, arranco y paro, intervalado entre cercano a los minutos y paro, intermitente entre 30
segundos y 15 segundos y paro, Farlet, que es un sistema de carreras totalmente al azar, de cualquier forma, salto, corro, pero es un entrenamiento continuo, o los famosos circuitos. ¿Sí? Sí. Obviamente el Fallback es un entrenamiento más para el fútbol, el resto son para cualquier deporte o cualquier actividad. Hoy se utilizan indistintamente diferentes metodologías. Una de los elementos... se cortó esto. Bueno, pero es una de las... hay un trabajo muy interesante que dice la sorprendente fórmula de la frecuencia cardíaca máxima, 220 menos la edad. ¿Por qué? Porque nadie sabe de dónde sacó y es lo que usa todo el mundo, 220 menos la edad, y que hay que tener mucho cuidado, porque en realidad tiene un margen de error del 18%. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca, lo mismo que el consumo de oxígeno, es un dato individual. Uno puede, con una prueba de consumo de oxígeno, determinar la frecuencia cardíaca. Lo que no puede hacer es suponer la frecuencia cardíaca. Muchas veces vemos personas entrenando que el profe le dice, bueno, corren a 120, 170 de frecuencia cardíaca. Y esa misma frecuencia cardíaca son dos parámetros totalmente diferentes por dos personas. Uno casi está al máximo y el otro no le produce nada. Entonces, por eso hoy, por suerte, la difusión de los relojes, vos podés saber más o menos tu frecuencia cardíaca. Y tu frecuencia cardíaca va a estar muy ligada a tu agitación. Por ejemplo, yo cuando corría tenía umbral de 144. Y mi dato umbral era 144. Siempre, 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 siempre. No importa qué fatigado estaba o qué podía sostener el esfuerzo, pero era mi frecuencia cardíaca umbral. Y eso es muy fácil de identificar. Por lo menos, vos cuando controlás dónde te agitás, mirás la frecuencia cardíaca y vas a... En el momento donde te empezás a fatigar, esa es tu sistema, tu frecuencia cardíaca, que vos después la podés usar para otras cosas. Bueno, ¿ves? Esto es una frecuencia cardíaca de un estudio, de un trabajo continuo. Está trabajando a 30, a 160 de frecuencia cardíaca en su trabajo. ¿Sí? Durante 20 minutos. Lo que ven acá es un gráfico de la frecuencia cardíaca. En el tiempo y en la distancia. Y en tu cantidad. Esto es deportistas o no deportistas. Esto es lo mismo. Este es un... Esto es el que le mostré, que ya es un intervalado. ¿Sí? Intervalado, pausa, fíjense, cerca de frecuencia cardíaca, y pausa igual, y acá tienen 2 de 200, 2 de 400, 2 de 600. Macropausa, 2 de 600, 2 de 400, 2 de 200. Si hay que entrenar así, no, esta es una propuesta del profe. Pero digo, es una forma de entrenar. Fíjense que no llegan a la frecuencia cardíaca máxima. Es una frecuencia cardíaca llegando a los 170. No es máxima. Es decir, no siempre el esfuerzo tiene que ser máximo para entrenar. Muchas veces, la mayoría de las veces,
no debe ser máximo. ¿Eh? Esto es muy importante. A veces la gente cree que si no se agota y se muere, no entrena. No es así. Yo puedo, en este caso, es un lugar cercano al límite entre fase 1 y fase 2 y fase 3. Un lugar por encima, una frecuencia cardíaca por encima del umbral un poco. Si estás a un 20% del consumo de oxígeno, perdón, al 80% del consumo de oxígeno. Es decir, que cada cosa, cada entrenamiento, cada sujeto y cada deporte toma otras variables, ¿no? En este caso, fíjense que es un esfuerzo de 10 minutos, donde si ustedes lo miran en la base, van a ver un esfuerzo con picos, que es eso que se llama entrenamiento intermitente. Corre 15 segundos, para 5 segundos. Corre 15, para así 6, 8, 9 minutos. Pero la frecuencia cardíaca se sostiene. Vieron que son un pico, no era como el otro, que el otro iba y venía y bajaba un minuto. No, acá no, acá se sostiene el tiempo. Esto se llama entrenamiento intermitente y es lo que a nosotros nos gusta, la verdad que hacer mucho nosotros. Bien. ¿Hasta acá cómo estamos? Bien. 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 Entonces acá lo que vamos a discutir es la tercera parte de lo que yo llamo las bases del entrenamiento, que es lo motor. Hablamos consumo de oxígeno y ahora vamos a hablar de lo motor. ¿Cómo funciona el sistema motor? Con este esquema. La primera parte es lo que se llama engramas motores. ¿Qué es el engrama motor? La estructura básica del movimiento que vos tenés en tu cabeza. Lo que vos ya tenés en tu cabeza. Es decir, vos cómo te movés, cómo saltás, cómo corres, es tu huella. Inclusive, cómo vos caminás. Si cada uno, cuando camina, lo medimos y lo analizamos en videoanálisis, vamos a ver que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, todas las personas, tienen una huella motora individual. Individual. Cómo corren, cómo saltan, cómo lanzan, cómo se mueven, para qué de lado. Es decir, nosotros tenemos grandes estructuras motoras en nuestro cerebro, básicamente en la parte temporal, del cual cuando nosotros vamos a movernos, vamos a utilizar ese control que tenemos. Después, yo puedo querer lanzar, o correr, o saltar, o esquivar, o hacer fuerza, pero ya está dependiendo del ambiente. Yo puedo correr o lanzar, pero tengo que saber a dónde tengo que lanzar, o por dónde tengo que correr, o a qué velocidad voy a hacerlo, o cómo voy a tener que esquivar lo que tengo. Y eso ya es, dentro del engrama, lo que llaman los programas. Una cosa es el engrama mayor, si las características de nuestra forma de movernos, y otra cosa es cómo lo parametrizo, que es el programa. Yo cuando tengo que lanzar, yo voy a poder, tengo un engrama, pero cuando lanzo, tengo que ajustar ese engrama hacia la distancia y a la velocidad y a las características del peso que voy a lanzar. ¿Sí? Es decir, yo no lanzo siempre igual, pero tengo mi esquema motor el mismo, es mi forma de moverme. Entonces vengo, tomo el engrama, parametrizo en tiempo, distancia, en velocidad, en fuerza, en las características
oponente, en la característica del rival, cómo está la posición de mi compañero, y después ejecuto. Cuando ejecuto, tengo dos elementos muy importantes. La percepción de lo que estoy haciendo para ajustar lo que estoy haciendo. A veces lo puedo ajustar si soy talentoso en el momento, o a veces lo tengo que corregir en la enseñanza. La idea de un deportista de alto rendimiento es que pueda ajustar, qué sé yo, imagínate, no solo jugando al fútbol, alguien que le pegó una valla, es decir, quiso pasar la valla y le pegó. Obviamente tiene que ajustar porque si no se va a caer. Es decir, que tener capacidad de ajuste intra, eh, eh, intra movimiento es muy importante. Esto todo depende. Cerebro, cerebelo y obviamente todo el sistema muscular, inclusive los reflejos gamma motores y alfa motores. Si toda la estructura del sistema cumple una función en cada uno de sus movimientos. Lo que se llaman los sistemas. Sistemas de primer sistema motor, que es el reflejo de la médula ósea, lo perceptivo, el detectar de errores, perdón. Hay muchas partes del cerebro, todo participa del control de todo el movimiento. Insisto, desde reflejos como es quemarse, o ya el control del movimiento exacto y de la velocidad, el empuje, bueno, todo lo que tiene que ver con el movimiento. Y esto depende de todas las herramientas. No solo los reflejos, lo que ustedes conocen, sino de los otros, los vestibulares, los auditivos, todo sí, la orden motora y la percepción van de la mano, siempre. No hay movimiento, como ya se los dije, no hay movimientos que me permitan mejorar lo motor sin tener movimientos y de percepciones de los movimientos. Es decir, no solo es la sensibilidad, sino es desde el cerebro el control de cada uno de los ajustes de todo, desde la cabeza a los pies. Esto es muy importante y es lo que hoy más se está trabajando en lo que es entrenamiento, inclusive ejercicio. Ejercicio. Bueno, que tiene que ver ajustes de core, movimiento, control de la cabeza, control de la cadera, bueno, todos los famosos movimientos funcionales que hoy trabajan en, fíjense, que ya no piensan en fuerza pura, es decir, es importante hacerlo, pero ya hay las mismas tres, esa foto porque bien. ¿Por qué se me... Es una... Bueno.
se me desconfigura algunas cosas. Bien, hoy hay muchas herramientas asociadas a este control motor y hoy, antes teníamos las que se llamaban las manifestaciones de fuerza. Una cosa es la fuerza máxima, otra cosa es la fuerza potencia, otra cosa es la fuerza explosiva y la fuerza resistencia. Había una relación, se analiza una relación entre la velocidad y la carga. De la misma forma que el consumo de oxígeno tiene circunstancias asociadas, cuando vos tenés, cuando vos analizás una curva y vas a analizar las características de lo que se llama la curva fuerza-potencia o fuerza-velocidad, vos lo que vas a ver que en el análisis hay una línea recta que va a hacer que la carga de entrenamiento, cuando hablamos de carga, por ejemplo, los pesos que movemos, es totalmente, inversamente proporcional la carga con la velocidad. Si yo acá, en esta curva, yo analizo de este lado la curva, la velocidad, y de este lado la fuerza, vos a ver que hay una línea absolutamente antagónica en la relación fuerza-velocidad. ¿Qué quiero decir? Cuando yo quiero hacer la máxima fuerza, por ejemplo, una repetición, la velocidad es mínima. Pero mientras quiero lanzar a mucha velocidad, la carga es mínima. Es decir, yo no puedo hacer un esfuerzo de máxima fuerza y máxima velocidad. Fisiológicamente esto no se puede hacer. Entonces, si yo quiero fuerza máxima, voy a poder entrenar 2 repeticiones a la máxima velocidad que yo pueda, pero solo 2 repeticiones y a muy poca velocidad. Por ejemplo, 30 metros por segundo. Muy baja. Si yo quiero hacer fuerza-potencia, voy a tener una velocidad media y una carga media. Y si yo quiero tener fuerza explosiva, voy a tener carga máxima, pero carga, velocidad máxima, pero muy poca. La mejor fuerza explosiva es la de lanzamiento, pues a máxima velocidad. Y fuerza resistencia, yo voy a hacer poca carga y poca velocidad. Por eso no se usa mucho en el deporte. Entonces, cuando yo quiero utilizar diferentes tipos de fibras, voy a utilizar diferentes parámetros. Por ejemplo, la fuerza máxima, habitualmente tenemos que reclutar todas las fibras que podamos usar, tanto lentas, intermedias como más rápidas. ¿Por qué? Porque yo tengo que vencer mucha resistencia a poca velocidad, pero tengo que, es como, van a venir todos los alumnos y al mismo tiempo vamos a hacer fuerza. Eso es la fuerza máxima. Mientras la fuerza explosiva, yo tengo que reclutar pocas fibras, pero las más veloces. Por eso van a reclutar las fibras 2B. Eso, lanzo con pocas fibras, pero que tienen que ser muy veloces, porque si no, no me permite lanzar. Y en el medio están la fuerza-potencia, cuando tengo más fibras, las más rápidas, pero mucha potencia, mucho reclutamiento, pero pocas fibras lentas.
Y las fibras lentas las utilizo para la fuerza resistencia, que es poca carga y poca velocidad. Por eso está debajo de la curva. Entonces, yo, depende de lo que utilice, yo puedo utilizar las fibras que quiera, las características de la fibra. Y, por ejemplo, es bastante común encontrar en los gimnasios que la gente entrena 10 o 12 repeticiones. Si entrena 12 repeticiones, siempre va a la fuerza de resistencia. Ni la fuerza explosiva, ni la fuerza potencia, ni la fuerza máxima permiten más de 6 repeticiones. Es decir, si yo quiero entrenar potencia o fuerza máxima, 2 repeticiones, potencia 3 a 4, 4 a 6, explosiva 6 repeticiones. Ahora, si yo quiero entrenar fuerza y resistencia, hago 50 repeticiones a muy baja carga. Entonces, depende de las decisiones de entrenamiento, es lo que nosotros le pedimos. En mi gimnasio, si en mi centro de rehabilitación, está prohibido entrenar más de 6 repeticiones de cualquier ejercicio de fuerza. A no ser que sea un ejercicio de hipertrofia, que es fuerza y resistencia, y que tiene con un paciente determinado. Por ejemplo, que al principio de una lesión cruzado anterior, por ejemplo. Si no, no es así. Nosotros preferimos siempre entrenar más calidad y menos resistencia. Pero es un tema a discutir. Obviamente, cuando uno entrena, hay formas de entrenar, como ustedes vieron en el video, que no siempre son fuerza o potencia. Pueden ser, por ejemplo, mejorar la calidad del estímulo coordinativo. Entonces, sistemas de entrenamiento funcionales, gomas elásticas, mejoran esa adaptación que se puede utilizar en una primera parte del entrenamiento de la fuerza. ¿Sí? Adaptación con estímulos coordinativos más de estabilidad que de fuerza. Se pueden usar sobre todo en pacientes añosos y sobre todo pacientes neurológicos y sobre todo que no son deportistas. ¿Se pueden usar en deportistas? Sí, se usan, pero para mí hay que ser más cautos. En vez para los pacientes, son sistemas muy importantes de coordinación. Por lo tanto, ese cambio en los cambios en lo que llama la resistencia variable, por ejemplo, de gomas elásticas, en los pacientes de rehabilitación es una herramienta muy importante, sobre todo, pensando, por ejemplo, son muy buenos en la estabilidad lumbar, la estabilidad abdominal, son realmente muy buenos. Obviamente, como parte final de los sistemas de entrenamiento, tiene que ver con la recuperación. En eso están viendo en agua fría, que usamos mucho, pero los sistemas de recuperación, tanto de la dieta, tanto la hidratación, el descanso y sistemas de masajes o sistemas de elementos, son muy importantes en la recuperación del entrenamiento deportivo. Así que no solo el entrenamiento, ¿no? La flexibilidad, bueno, son muy importantes para el control que estamos usando. A ver, tengo un mensaje. Bueno, bien. Chicos, ¿preguntas?
Lo de fuerza máxima, me preguntaba Zoe, ¿no? Ustedes se tienen que imaginar que la tensión muscular depende, tiene una variante fuerza, una variante velocidad. Cuando nosotros pensamos en fuerza máxima, estamos pensando, no cualquiera puede hacer fuerza máxima, tiene que estar más o menos entrenado, pero pensamos que nosotros tenemos que empujar una pesa. Generalmente de fuerza máxima es pesa habitualmente. Tenemos que empujar una pesa. Pero para empujar, para arriba, donde fuere, la pesa, nosotros tenemos que sumar las tensiones de todas las fibras musculares. Si yo quiero empujar mucho para arriba, yo tengo que tratar de empujar todo lo que pueda utilizando todas las fibras musculares de estos músculos. Si yo quiero hacerlo rápido, yo solo puedo reclutarlas muy rápidas. Yo cuando le meto un peso muy alto, yo no puedo manejarlo lentamente. Perdón, no lo puedo manejar rápidamente. Sino no, tengo que subir lentamente, lentamente. ¿Para qué? Para ir utilizando al mismo tiempo las fibras rápidas, pero también las lentas, las que necesitan mayor tiempo de tracción. Entonces, para ser máxima, tengo que tener las fibras 2A, las 2B y las 1, porque juntas van a hacer fuerza al mismo tiempo. Y los que van a marcar la velocidad, siempre las más lentas, porque la más lenta no puede ir más rápido, pero la más rápida puede ir más lento. Por lo tanto, yo necesito que todas trabajen al mismo tiempo y esto solo me permite el sistema neuromuscular hacerlo una o dos veces. Y ya la tercera se me cae. No puedo sostenerlo porque hice demasiada carga neuromuscular. De hecho, necesito 3 minutos para recuperarme de un esfuerzo de máxima fuerza. Ahí pone Laura si es la diferencia entre engrama motor y servomotor. Digamos, sí, son palabras parecidas. No cambia mucho. Desde el punto de vista del deporte, a nosotros nos gusta más servomotor es como es más general y engrama es más puesto en los esquemas de movimiento, pero no cambia, es parecido. ¿Preguntas? Parece que no hay más preguntas, Rubén. Muy bien. Bueno, chicos, nos vemos, ¿sí? Muchas gracias, chao. Gracias. Un Gracias, gusto. profe. Hasta luego. Por terminar, ¿no?